El día de hoy tenemos un candidato que es Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Juan, te puedo tutear, ¿no? Sí, listo, perfecto. Juan fue ex militar en Malvinas, excombatiente. También fue director de aduanas y su último cargo fue vicepresidente del Banco de Nación, ¿no? Hasta marzo del 2019. Y ahí quiero enganchar mi primera pregunta, que es, ¿por qué renunció su puesto en el Banco de Nación como vicepresidente? ¿Y por qué decidió presentarse a candidato por fuera de Cambiemos? Sí, muy buena pregunta. Primero porque creo que no está bueno hacer política desde las instituciones del Estado Nacional. Uh-huh. Creo que las instituciones del Estado Nacional tienen un rol de servicio que no está bueno que los funcionarios se dediquen a hacer planteos políticos y política. ¿Por qué me fui de Cambiemos? Porque creo que Cambiemos no fue fiel a su mandato electoral del 2015, cuando ganamos en el diciembre del 2015. Creo que no se avanzó en un proceso de transformación que la sociedad nos estaba pidiendo, que transformemos el Estado, que transformemos la sociedad, no la sociedad, el gobierno y su vínculo con la sociedad. Y porque además en el 2018 introdujo un tema que para mí era muy serio, muy grave, que no estaba en la propuesta de nadie, no estaba en la propuesta electoral, que era la agenda del aborto. Uh-huh. Muy bien. Y Juan, cuando el juez Ramos Padilla ordenó el registro de la casa de Marcelo D'Alessio, quien está siendo investigado por espionaje ilegal y extorsión, se terminó descubriendo que usted mismo fue víctima de ese espionaje. ¿Usted relaciona eso con la denuncia anónima que recibió la ministra Burrich cuando usted trabajaba en la aduana? Sí, obviamente. Yo me enteré por los medios que D'Alessio me había espiado y que sabía dónde vivía yo, por ejemplo. Sí. Entonces también lo que demuestra eso, que el sistema de inteligencia en la Argentina en los últimos 3 años no tuvo ningún tipo de reforma, que era una de las reformas que nos pedía la sociedad. Yo también tengo puesto una denuncia penal y sé que el juez Ramos Padilla me va a citar a declarar. Yo lo que quiero saber es para quién me espiaba D'Alessio, si me espiaba para la mafia, o me espiaba para algún funcionario, o espiaba part-time para la mafia y para algún funcionario. ¿Eso te hizo decepcionarte de Patricia Bullrich, por ejemplo, por haber hecho la denuncia, o considerás que era su función? No, Patricia Bullrich hizo la denuncia que tenía que hacer, me parece que un poco liviana, porque ni siquiera se puso a analizar. Recibió, creo que la denuncia, según consta en la denuncia que tiene la causa del juez Lijo, recibió la denuncia a las 12 menos cuarto y 12:30 la denuncia estaba en tribunales, sin analizar el marco probatorio. Los mismos organismos que hicieron después, Policía Federal y Gendarmería, los peritajes de los audios, y declararon que los audios eran un mamarracho que incluía 3 tipos de audios tomados de un micrófono, audios tomados de WhatsApp y audios tomados de teléfono, todos mezclados en un copy-paste. Las mismas 2 fuerzas penales pertenecían al Ministerio de Seguridad, o sea, podrían haber hecho el peritaje antes. Perfecto. Pero bueno, recibió la denuncia, y fue la única denuncia de funcionario público que algún funcionario del gobierno puso en la justicia. Sí. Pero bueno, era lo que tenía que hacer. Cuando te fuiste del Banco Central, en una nota de Infobae, dijiste que no estabas enojado con Cambiemos, ni con la gestión de Mauricio Macri, pero sí con la política argentina y con los argentinos. ¿Qué es lo que te molesta de la política de los argentinos y del pueblo argentino? ¿Por qué el enojo es con ellos y no con el gobierno? No, yo no dije que estaba enojado con el pueblo. Yo primero me fui de Banco Nación, no de Banco Central. Perdón. No importa, detalle para aclarar. Yo lo que dije es que no es que me iba desilusionado, sino que a lo mejor yo había puesto más expectativas de lo que tendría que haber puesto en el proyecto. Esa es una. Y la otra, no es que yo esté enojado con el pueblo argentino, muy por el contrario, yo hago esto creyendo que hay una enorme posibilidad en el pueblo argentino de generar el rescate de la Argentina. Yo estoy enojado con el sistema político argentino. El sistema político argentino está armado para los políticos y no para la gente. Sin duda. Esto es lo que trato de decir, a veces puede ser que con más claridad o menos claridad. Cuando vos analizás todo el fenómeno del sistema político en Argentina, es una distribución de cargos entre el oficialismo y la oposición que van rotando, digamos. Sí. Y lo que decimos es, muchachos, en algún momento pensemos en la gente. Claro. Usted también en una entrevista
habló sobre los cambios de fondo que el gobierno de Macri ni ningún gobierno en la historia argentina hizo. ¿Cuáles cree que son esos cambios de fondo que tendrían que haberse hecho durante el gobierno de Mauricio Macri? Muy simple. Primero, bajo del gasto político. Uh-huh. El gasto político en la Argentina es... Abismal. No solamente es abismal, sino que es vergonzoso. Sí, también. Teniendo un 32% de argentinos que están debajo de la línea de pobreza, si a esa línea de pobreza no le estás contando un plan de 2.700 pesos, por ejemplo, decir que el que gana un plan de 2.700 pesos no es pobre, está diciendo que hay un 32% de pobreza. Ahora, si con sentido común estás diciendo que aquella familia que vive con 2 planes de 2.700 pesos también es pobre, la pobreza en la Argentina llega al 55%. Sí. Entonces, que un senador tenga 65 asesores es un escándalo, es una vergüenza, es un bochorno. Es vergonzoso y vergonzante. ¿Por qué? Porque 65 personas son 2 pymes de exportación de calzado a Europa. Uh-huh. Entonces, el gasto político es un gasto no productivo que hace que cada vez menos cantidad de personas sostengan a más cantidad de personas en la Argentina. Es inviable. Sí, ya que hablamos un poco de lo que es economía, ¿cómo cree que fue la función del gobierno de Macri en economía y si cree que fue el gradualismo la falla del gobierno de Macri en la Argentina? Muy bien, eso es muy buen punto. Yo creo que fue lo que se llamó publicitariamente el gradualismo. Uh-huh. Porque el gradualismo en realidad es un método. No habla del tiempo el gradualismo. Una cirugía es gradual. Sí. Primero pones el paciente en la mesa, después lo anestesiás, después cortás. No podés saltear los pasos. Sí. Ahora, no te dice el gradualismo que vos hoy lo tenés que anestesiar y operarlo dentro de 1 mes y medio. Uh-huh. Gradualismo es hacer las cosas gradualmente. Primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. Entonces, se confundió una metodología gradual con el tema de no hacerlo, o de esperar después de las elecciones para hacerlo. Y esto fue lo que produjo la crisis del 2018. Perfecto. Sí. ¿Usted apostaría al plan económico de shock? El plan económico de shock, ¿vos te referís el plan de los 10 puntos del gobierno? No, si en lugar de hacerlo de forma gradual, usted hubiese apostado en shock. Perdón, no te interpreté la pregunta. No es shock. Es gradual respetando los tiempos del gradualismo. Mira, en la salida de la cortina de hierro en Europa hubo 14 países que salieron de la cortina de hierro. Uh-huh. 10 lo hicieron en forma gradual y 4 lo hicieron en forma inmediata. Sí. Los únicos exitosos fueron los 4 que lo hicieron en forma inmediata. ¿Sabes por qué? Porque el famoso gradualismo lo que te lleva es a tomar crédito que te genere intereses, que cada vez te generan más crédito y cada vez te generan más intereses, y es una bola que no podés parar. Sí, sí, sí. Y una pregunta, apostando capaz, bien, si bien vos dijiste que no es... El mate. No es, ahora ya devuelvo el mate. No es necesariamente una política de shock, ya considerando que es muy difícil la situación de la pobreza en Argentina, ¿cómo podrían hacer ustedes para manejar un cambio económico que capaz vaya más rápido, o sea más intenso, como entiendo que lo están planeando ustedes, sin perjudicar terriblemente a ese 30% que está en la pobreza hoy en día? No, a ver, el tema de los planes sociales es un tema es terapia intensiva. Vos no podés sacar al paciente de terapia intensiva y ponerlo a correr 100 metros llanos. Vos tenés que respetar los tiempos. Ahora, Argentina hace 25 años que está en terapia intensiva. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, hay 2 tiempos del gasto. Cuando yo hablo de planes, no estoy hablando de gasto político. El gasto político no son planes. El gasto político son ñoquis. Y son empleados. Y es política pagada con costo, con erario público. Entonces, vos tenés que tener, si vos sos capaz de reducir el gasto de la administración pública, de reducir el gasto político, y bajás impuestos, que es la clave, lo que vas a aumentar es la demanda de mano de obra. La única forma de sacar el 32% de personas de la línea de pobreza es generando trabajo, generando productividad y exportando. La exportación es un músculo que perdimos nosotros, que nuestros bisabuelos y abuelos lo tenían súper desarrollado. Sí. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años. Y lo puede hacer, este es el tema. Ahora, mi pregunta es, quizás coincidís con esto, a mí me da la impresión de que esto, digamos, este gradualismo con los tiempos bien establecidos no se hizo por miedo a un costo político, quizás. ¿Te parece que si llegaras a ganar podrías
podrías conseguir, digamos, bueno, esta palabra tan famosa, consenso, pero el consenso o la fuerza política para poder restablecer esta metodología? ¿O es muy difícil? No, es excelente lo que estás diciendo. Porque cuando la gente te vota en un balotaje, lo que te da es un capital político. Y te dice, usá el capital político para hacer lo que yo te pedí que hagas. No te está votando a vos porque sos el gurú, ni porque sos un tipo simpático, ni porque bailas bien, ni porque te está votando, te está diciendo, yo ahora te voy a dar un cheque por 4 años y te doy un capital político para que vos lo inviertas. Ahora, si vos te dedicas los 2 primeros años a patear globitos y a bailar, en lugar de hacer lo que tenés que hacer, no estás haciendo la parábola de los talentos. Estás enterrando la plata que te dieron, que lo que vas a hacer es el día al 4.º año, lo que no vas a tener es más dinero que lo que había. Entonces lo que tienen que hacer los políticos es invertir en su primer año, su capital político, que te heredó la gente cuando te votó, y hacer lo que tenés que hacer. Lo que está haciendo, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Ahora, todo el mundo dice, no, Bolsonaro está muy abajo en popularidad. Obvio, el primer año, un presidente que hace lo que dice que iba a hacer, sea bueno o malo, digamos, yo no estoy diciendo que Bolsonaro hizo bien o mal. Lo que estoy diciendo es, si vos haces lo que tenés que hacer, tu popularidad va a estar muy baja el primer y segundo año. Y esto es lo que te tiene que pasar. ¿Qué le distancia a usted de expert? ¿Estaría dispuesto a hacer unas internas? Recién me preguntaron. Mismo, Exactamente, sí. Eso está muy bueno. Sí, nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo para tratar de armar un espacio político en común, pero sí, nos separan muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del aborto. ¿Y con Cambiamos la puerta ya está cerrada? ¿Qué puerta? La puerta para ampliar la coalición, que es un intento que quiere hacer Cambiemos. Yo no tengo puerta. ¿No? ¿Está cerrado? No, ¿Cero chances? No, cero. O sea, menos 0, no, yo no tengo puerta. Y la idea, perdón, para cerrar de esto, lo más fácil, lo que es típicamente argentino, es el oficialismo crítico. Vos haces 2 notas malas, entonces te llaman y te dicen, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Y por esto, y terminás diputado o senador. Sí, lo mío no es oficialismo crítico, claramente. Con lo cual no tengo puerta. Perdón. Mi pregunta era cortita, era también en relación a Cambiemos, no si vos te ibas a meter, sino si estabas considerando llamar a alguien de Cambiemos para que forme parte de su propuesta política para estas elecciones. No, tengo las puertas abiertas para las personas que estén dispuestas a transformar, que claramente declaren sus valores públicamente y que piensan públicamente y que no se asusten de lo políticamente incorrecto. Que declaren sus valores a favor de las 2 vidas, que declaren sus valores en contra de la ideología de género, que declaren sus valores por la transformación de Argentina. Son todos bienvenidos. Haciendo ya la última pregunta sobre economía, y pasar después a otros temas. En el 2021 hay que hacer un pago de $22.000 millones al FMI. El acuerdo con el FMI está complicado, lo dijo Sergio Massa, y lo voy a citar, que es que no sabemos de dónde vamos a sacar esa plata necesaria, y tenemos un contrato que es muy corto en el tiempo y muy exigente en la cantidad de dinero. ¿De dónde saca la Argentina esa plata en el 2021? Lo que me parece que no sabe Sergio Massa es que el FMI tiene 2 líneas de crédito. Una que es la línea stand-by, esta que tomamos, y otra que es una línea a muy mediano plazo. Sí. Entonces lo que yo creo que hay que renegociar es pasar de la línea stand-by a la línea de mediano plazo. ¿Cuál es la línea stand-by? La línea se llama stand-by elegantemente lo que se llama salvavidas. Sí. Países que están hundidos, dirigentes en el fondo del mar, te tiran el salvavidas y te dicen, como te prestaría tu suegro, baja tasa a corto plazo. Entonces lo que hay que hacer es renegociar con el fondo. Yo creo que de esos 20.000 solamente están faltando 10.000. Cuando vos mirás el cash flow, sí. si logran sostener este año y el año que viene el déficit primario, sí. el primario, sí, primario, no el secundario, si logran sostener el déficit cero primario, yo creo que lo que le están faltando solamente al cash flow para pagar son 10.000 millones. Pero igual que yo creo que se puede renegociar con el fondo. ¿Qué hacemos también? Hablaste de la parte laboral y me acabo de acordar. ¿Qué hacemos con los sindicatos? Con lo que Spert creo que es el que domina como mafia sindical. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay algunas medidas nuevas, una reforma sindical? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar a los sindicatos como sindicato y no como corporación. O sea, como representante de los trabajadores y no como una corporación. Lo que Spert llama la mafia sindical hay que mandarla presa. Y lo primero que hay que hacer, claramente me parece que es analizar con mucho cuidado el tema de las obras sociales.
de estatizar las obras sociales que hoy están a cargo de los sindicatos. Perfecto. Yendo más al partido NOS, que recordamos a la gente que es el partido de Gómez Centurión, con quien seguimos hablando, pues él se conecta ahora y quiere saber en qué estamos. Ya vamos aclarando. Hay 3 pilares para cualquier gobierno que son salud, educación y seguridad, más allá de la economía. ¿Cuáles son las propuestas del partido NOS en esos 3 ámbitos, así de una manera general? Sí, yo creo que hay varios pilares más, pero bueno, hablemos de eso que evidentemente son focos, digamos, ¿no? Sí. Cuando vos hablás de seguridad, me parece que lo que hay que hablar es que el Estado vuelva a retomar el monopolio de la fuerza legítima dentro del territorio. Eso es fundamental. Uh-huh. No puede haber lugares o momentos del territorio donde bandas o grupos particulares disputen el monopolio de la fuerza con el Estado. Eso no puede volver a pasar, que es lo que pasa normalmente en la Argentina, digamos. En la Argentina los patos le tiran a la escopeta de hace muchísimo tiempo, digamos. Hoy, cuando un gendarme quiere entrar a la reserva mapuche en Neuquén, lo palpan de armas. Uh-huh. Cuando el Estado no puede garantizar jugar la final de la Copa Libertadores en Núñez, sí, es porque algo está muy mal en la Argentina. Creo que es creo que es algo, un tema legal, un tema de interpretación de la justicia, que también sería un tema bastante comprometedor hablar de la justicia hoy en la Argentina, o es simplemente una falta de eficacia o el Estado hace 40 años que nos domina una filosofía garantista que en el fondo es una filosofía de naturaleza abolicionista del Estado. El rol primario del Estado es la defensa del ciudadano. Después sí, podemos discutir si puede hacer reja de arado, si tiene que hacer tal cosa o tal otra, sí, pero la naturaleza jovesiana del Estado está en la protección del individuo, la protección del hombre, lobo del hombre, digamos. Si el Estado no es capaz de hacer eso, el Estado no tiene sentido, es un Estado fallido por definición. Sí. Entonces, lo que pasa en la Argentina hoy es que el lenguaje y el concepto políticamente correcto impide a los funcionarios decir que hay que hacer inteligencia criminal, que hay que detectar a los criminales, que hay que parar, hay que garantizar el libre ejercicio del tránsito de la gente por la calle y hay que tirarle agua al que se para una calle a reclamar cosas que nadie sabe que reclama, digamos. Esto es de sentido común. Argentina necesita recuperar el sentido común. Sí. Vos mencionabas hace un rato que no solo la salud, la educación y la seguridad son las claves de un Estado. Me dijiste que hay otros puntos que desde tu punto de vista son importantes. ¿A qué te referís? Relaciones exteriores, por ejemplo, y defensa. Sin dudas. Claramente. Y en materia de relaciones exteriores, ¿qué te gustaría hacer si accedes al cargo de gobierno? En relaciones exteriores, más que hay que hacer, hay que pensar qué es lo que queremos que pase. Relaciones exteriores y defensa son puntos estratégicos. Sí, vos tenés que pararte, qué es lo que querés que pase en el 2050 y empezar a prepararlo hoy. Sí. Si no pensás así, pensás como la política argentina. Todo para mí, y mañana, ¿qué hacemos? Bueno, mañana vemos. Hoy, sacá el tuit hoy, y mañana vemos. Entonces la política vive de tuit, vive de la tontería, de la exposición pública, de medios que paga y que financia, y no piensa de acá para adelante. En materia de relaciones exteriores, Argentina es un país que perdió su capacidad de alianza en el mundo. Pensá, hagamos el ejercicio y pensemos que Argentina, en las 2 guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundiales, que fueron los hechos más catastróficos del siglo XX, con su propia flota abasteció a Europa en el medio de la guerra de trigo y de carne, mediante su modelo de neutralidad. Bueno o malo, después juzguémoslo. Pero ¿qué era eso? Eso era una calidad del servicio diplomático y de la concepción de relaciones exteriores que le permitía a Argentina mantenerse neutral y abastecer al mundo de trigo y carne. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Sí. A ver, en el año 1905, en la Conferencia Latinoamericana de Lima, se presentan todos los cancilleres de América en Lima, y hay 2 cancilleres de América que van en un acorazado de vapor en ese momento, última generación. El canciller, o el secretario de Estado de los Estados Unidos, Monroe, y Drago, el canciller argentino.
llegan en los dos vapores en Lima y eran los personajes más importantes de la conferencia de Lima en Latinoamérica. Y ahí Monroe lanza su famosa frase, América para los americanos, y Drago le dice, Argentina para el mundo. Esto era la política exterior argentina. Era una política exterior que lo colocaba a Argentina en el mundo, no, pero no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, que le permitía a Argentina su proyección exterior, que era esto, ser neutral en 2 guerras y abastecer al mundo de carne y trigo. Sí. Bueno, después de eso, la catástrofe de este sistema, ¿quién tiene que preguntar ahora vos? Yo, pero después, un minuto la pregunta. La catástrofe de este sistema, ¿cuál fue? Argentina en menos de 7 años pasó de ser aliada estrotán de los Estados Unidos en su modelo de relaciones carnales, como decía el canciller Di Tella, a ser el mejor amigo de Irán, pasando por Venezuela. O sea, Argentina en 36 años, cada gobierno ha establecido una política de relaciones exteriores distinta. La política de relaciones exteriores de un país es una política de Estado. Sí, sí. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2050 con la revisión del Tratado Antártico, de la cual Argentina es firmante? Sí. La proyección natural geopolítica de la Argentina es el Atlántico Sur y el único continente de la Tierra que no tiene división política, que es la Antártida. Sí. La plataforma de eso, el portaaviones que está en el medio de eso son las Islas Malvinas. Sí. Entonces, si Argentina no desarrolla un modelo de alianzas que le permitan estar sentado en el año 2050 en la firma, entre los países firmantes del Tratado de la Antártida, pueden pasar 2 cosas: que se renueve el tratado o que se divida políticamente la Antártida. El continente antártico. Argentina tiene presencia en la Antártida desde el año 1904. Sí. Nuestros bisabuelos, ¿qué hicieron? Lo primero que tenemos que hacer es poner bases acá. ¿Te das cuenta del pensamiento estratégico? Entonces las relaciones exteriores tienen que volver a tener un enfoque político, geoestratégico de la Argentina, que lo coloque a Argentina en el mundo. No es abrir la frontera, no es la tontera de decir, hagamos Cancillería con polleras y hagámonos friendly con el mundo. No es esta tontería, tenés que saber para qué abrir la frontera. Está muy mal desenchufar a Argentina del mundo. Ahora, enchufarla sin saber para qué también es como una cosa bastante tonta, digamos. Sin dudas. Sí, estoy de acuerdo con eso y quiero también enlazarlo con el otro punto estratégico, que es de defensa, que está muy relacionado con relaciones exteriores, pero también con el comercio, que creo que una de las grandes cosas que no se tienen en agenda y que realmente es preocupante es la decadencia de la fuerza naval y cómo nos afecta también en nuestros recursos naturales del mar. Que es un punto muy fuerte y que deberíamos poder desarrollarlo. No sé cuál es tu opinión respecto a esto, y si eso serían una de las cosas como primordiales en materia de defensa que habría que trabajar. Wow, es un tratado tu pregunta. Pero arranquemos desde el renglón grande lo chico. Argentina es un país que hace 40 años que decidió vivir sin un modelo de defensa. ¿Qué es el modelo de defensa en un país? Para decirlo cortito. La defensa sirve en un país para decir no cuando hay que decir que no, primero. Segundo, es un modelo de seguro de la continuidad histórica del proyecto de nación. Nadie en el mundo piensa, vos no contratás un seguro para usarlo, sacás un seguro para no usarlo. Bueno, el día que chocaste tu auto y lo destrozaste, vas a decir, yupi, hoy voy a usar el seguro, digamos. Tenés el seguro, es un sistema que lo usás cuando el resto de las cosas fallaron, digamos. Bueno, Argentina decidió vivir sin defensa. Lo que vos decís del control del mar, simplemente con el control de los derechos de pesca en el mar territorial pagás una flota. Argentina fabricó más de 80 buques de línea en el astillero Río Santiago, que es un astillero que todavía sigue sin futuro, sin destino, sin presupuesto y sin proyecto. Y que ese astillero, por ejemplo, fabricó dos fragatas misilísticas, MECO, con planos de Inglaterra. A principio de año, cuando se hablaba de la crisis, cuando se hablaba de la crisis del astillero, yo pedí formalmente, Argentina compró los planos de 9 lanchas patrulleras internacionales, junto con Chile y junto con Colombia. Colombia ya fabricó, que son para control del mar, control de las primeras 200 millas. Colombia ya fabricó 5, Chile fabricó 7, Argentina todavía no fabricó ninguna.
y esas las quiere fabricar ahora en Francia. Hay que reactivar el astillero Río Santiago, hay que volver a producir una flota de superficie comercial y hay que producir las lanchas patrulleras que controlen la pesca en el mar territorial argentino. Volviendo un poco a las propuestas del partido o a cómo sería si... ¿Y cuánto dura la entrevista? Estamos en 5 minutos más, nos bien, quedan 5 está minutos. muy buena, pero... Por eso, digo, por eso ya vamos a las propuestas más concretas. Dale. Tengo dos preguntas sobre qué podría pasar si Nos fuese gobierno. La primera es si se continuarían políticas públicas de Cambiemos, sobre todo en educación, con lo que es la nueva escuela secundaria de Finocchiaro, previamente de Bullrich en la ciudad y después la toma Finocchiaro. Y en el caso, y en otros tipos o sectores de la política de Cambiemos que haya visto que hay una buena función. ¿Puedo preguntar si la política en educación fue una buena función? Te pregunto si se continuaría con el proyecto. Como estructura de proyecto no es malo. Uh-huh. Habría que ver cómo funciona, digamos. Sí. Habría que ponerlo en práctica para ver cómo funciona. Lo que yo creo que una de las cosas que hay que reformar ahí es el enfoque de la ESI, que es espantoso. Uh-huh. La ESI tiene muchísimo más que ver con un modelo ideológico de ideología de género que realmente un modelo de salud reproductiva, ¿no? Que es lo que hay que enfocar. El modelo ESI tendría que estar más enfocado y con muchos capítulos y con mucha capacidad de hacer un modelo de capacitación y de enseñanza en materia de salud reproductiva que en ponernos a analizar los 181 géneros que existen. Tenemos más que Naciones Unidas en la ESI. El género avatar, a mí alguien me tendría que explicar el género avatar, que quiere decir que no lo entiendo no entiendo el cuarto, mucho menos el 181. Pero lo que digo es, me parece que la educación, me parece que el proyecto de Bullrich en la ciudad, de Esteban Bullrich, ¿no estás hablando? Sí, Esteban, en la ciudad de Buenos Aires fue un proyecto para un modelo muy chico, muy revolucionario, que cuando se lo llevó a Nación, después Finocchiaro no tiene garantía de cómo se va a implementar en Misiones o cómo se va a implementar en Catamarca. Entonces, me parece que los planes a nivel nacional tienen que ser implementables por las provincias y hay que tener garantía de que se puedan implementar, porque si no siguen siendo un diseño nada más que para la política. ¿Cómo se presenta Nos en cuestión de fórmulas? Porque tiene hasta el 22 para elegir las diferentes fórmulas. ¿Y cómo se presentaría usted de presidente aparentemente? ¿Quién sería su vice? Y después en provincia, Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Las fórmulas se definen el 21. Sí, ya sé, pero a lo mejor... No, ahí hay candidatos, hay muchos candidatos. No quiero hablar de fórmulas porque lo que genera es una disputa fenomenal de acá hasta el 22. Pero sí, estamos en discusión de las fórmulas. Ahí siempre es la discusión de la política, quién va primero y quién va segundo, y si es una mujer o si es un hombre, y qué sector se impone sobre otro para poner su primer candidato. Pero estamos en el medio de la definición de candidatos. Perfecto. O sea que primero se caracterizaría por ser una fórmula con una base de coalición, digamos. Es un frente, sí. Es un frente, está bien. Sí. Para sintetizar y quizás cerrar un poco, los primeros 100 días de un gobierno son claves, son cuando se deberían implementar las políticas que van a marcar la gestión de los 4 años y si se pudiera, de un segundo ciclo. Para resumir, en 3 puntos, ¿cuáles serían los primeros actos de gobierno que haría? ¿Las primeras políticas públicas o las primeras discusiones que se podrían plantear? Lo primero que tenés que hacer en la Argentina es dar por caducadas a los 90 días todas las normativas del gobierno nacional que no están fijadas en las leyes. Y que todas. Y el que quiera renovarlas, que venga con el proyecto y te explique para qué sirve. Porque lo que tenés es una acumulación de normativas, sí, que una página te dice una cosa, en la segunda página te dice la otra. Cuando vas a la justicia, un juez te dicta por la página 2 y un juez te dicta por la página número 1, con lo cual todo es posible. Lo segundo que tenés que, en ese mismo verano, reducir la plantilla de la administración pública y el gasto político en cantidad y calidad de asesores. Tenés que llamar a concurso para hacer un bloque de asesores de profesionales y por concurso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y dejar cesante todos los asesores que haya en la Cámara de Diputados. Lo que la Cámara de Diputados y Senadores requiere es de las mejores cabezas de la nación sin bandería política para que vayan
a opinar sobre las leyes y para que elaboren las leyes, no el amigo que hizo carrera política con vos. Y así seguir. Y el tercer paso es la reforma impositiva, claramente. Bueno, muchas gracias, Juan José, por venir acá. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que muy rico los mates, además. Y pasé un momento muy lindo debatiendo con ustedes, intercambiando ideas. Así que muchísimas gracias. Estás invitado cuando quieras. Y bueno, así nos despedimos. Vamos a una tanda y volvemos con más Enredados.